Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo Grand Theft Auto 5 en el que vamos a analizar el tráiler del próximo DLC de GTA Online, que parece bastante potente y que va a explorar una parte del juego que nos gusta bastante. Se llamará Los Santos Tanners y se adentrará en el mundo del tuning de vehículos a un nivel más profundo que lo que habíamos visto hasta ahora. Nuevos vehículos, carreras y un sistema de reputación especial completarán esta actualización de verano. Vamos a analizar el tráiler, pero antes de que comience el vídeo me gustaría pediros que no os olvidéis de darle a like si os gusta. Sin nada más que añadir, ¡comenzamos! Hace 7 meses recibíamos el último DLC con el golpe a Cayo Perico, una nueva zona en el mapa y muchos extras. 4 meses antes de eso, el DLC de verano. Rockstar, continuando su ritmo de lanzamiento de DLCs para GTA Online, vuelve a sacar una actualización en julio que, solo por lo que hemos podido ver en el tráiler, parece bastante prometedora. Comenzando con el tráiler, podemos ver cómo todo tiene una esencia que nos recuerda a las primeras partes de la saga Fast and Furious, sobre todo a Tokyo Drift. En este primer plano comprobamos cómo la central, el edificio en donde se desarrollará la parte principal de las nuevas mecánicas, estará en la zona de Cypress Flats, una parte del mapa que había quedado algo abandonada, y es que al final solo se pasa por aquí para ir al puerto y poco más. Esta chica será uno de los personajes que aparecerán durante la trama narrativa del DLC, y si miramos dónde estaba sentada, en el maletero, apreciemos algunos de estos tuneos, si bien de momento no deberían sorprendernos, puesto que es similar a lo que ya veíamos en el taller de Benny. Y es que esta actualización será una evolución de Lowriders, pero ahora centrándonos en las carreras y en las quedadas más que en las bandas. Si bien ya se ha dicho que también habrá misiones en las que se pedirá a un conductor habilidoso que cumpla algunos requisitos y que será pagado cuantiosamente por ello. El DLC incluirá un total de 17 vehículos, de los cuales 7 irán saliendo poco a poco cada semana y 10 estarán disponibles desde el primer día. Aquí podemos ver alguno: el Dinka RT3000 con estas llamas y neones morados, o el Baby Dominator GTT en verde. Y es que esta sala será parte de esa nueva localización que nos avisan que será enorme, incluyendo este lugar para reunirse y mostrar nuestro coche, así como otra zona que podemos ver aquí llamada Test Track, circuito de prueba, donde se realizarán algunas de las nuevas actividades, entre ellas Head to Head, en la que se usará la velocidad y precisión para batir a nuestro rival en una carrera corta; Scramble, para hasta 4 jugadores que compiten por obtener 20 puntos de control, aunque esta vez todo dentro de este circuito interior y no tan separados como en el evento del modo libre; Time Trials, que se trata simplemente de una carrera por el circuito para conseguir mejorar tiempos y obtener recompensas; y finalmente las series de carreras callejeras y las series de persecución, si bien estas dos últimas se desarrollarán fuera del circuito por todo el mapa de Los Santos. La primera es parecida a las carreras que ya tenemos, aunque con mucha personalización y con rutas alternativas como atajos; la segunda para alcanzar checkpoints al más puro estilo del evento del modo libre que comentaba, o de las carreras de caballos de Red Dead Online. Quizá este último modo sea el menos llamativo, pero las que sí son especialmente interesantes son todas las que se realizarán dentro del circuito interior. En él podrá haber hasta 30 jugadores a la vez realizando actividades distintas, y el contacto estará deshabilitado para que otra gente no te impida alcanzar tus objetivos. Por cierto, el vehículo rojo en primer plano es el nuevo Dinka Jester RR, y en azul el Anis ZR350. Podemos compararlo con el que aparece en las imágenes que ha publicado Rockstar junto al tráiler para apreciar los diferentes liveries y variantes de modificación que tendremos. Desde esta otra perspectiva también se ve alguno de los que no saldrá el primer día, sino que lo incluirán en semanas posteriores. Este Ubermatch que vemos en otra de las imágenes, pero que aún no sabemos su nombre final. Quizás sea una reversión del Zion o del Sentinel, o quizá tenga un nombre nuevo. Poco después, otro vehículo en una situación similar, esta vez un Fister, probablemente llamado Comet algo, y no solo coches, sino también camionetas o motos. Y en cuanto a modificaciones, quizá la más llamativa sea la que podemos ver aquí, de ponerle caída negativa a las ruedas, hacer que estén combadas o inclinadas. No sabemos si será algo aplicable solo a algunos de los nuevos vehículos o a todos. Lo que parece menos probable es que se vaya a poder hacer con los vehículos que ya están actualmente en el juego. Tenemos que fijarnos también en cómo el escape está prácticamente rozando el suelo, y será gracioso ver si vamos saltando chispas con cada desnivel que haya en la carretera. Continuando, observamos el nuevo Anis Remus, que a su vez parece estar encima de un camión remolcador que no habíamos visto hasta ahora, pero que por desgracia no se puede comprobar bien. Y justo después esta escena observando un motor mucho más detallado, por supuesto, que los originales e incluso que los de Venice.
En esta otra cinemática vuelve a aparecer la chica que arrancaba el tráiler, pero a la derecha se encuentra este otro hombre asiático, también con frase, y lo menciono para que nos fijemos en sus brazos tatuados. Estos no están precisamente muy detallados, pero es que este DLC también traerá una tienda de tatuajes. No se comenta si habrá o no tatuajes nuevos, aunque es muy probable que así sea. Otro personaje haciéndose un selfie tiene a su lado otro de los vehículos debutantes, un Karin Futo en su versión GTX. El Karin Futo es uno de los vehículos más satisfactorios de conducir. Ojalá en este caso tengamos una evolución en ese aspecto. Justo aquí podemos apreciar mucho mejor el tamaño de esta nueva ubicación, de techos bajos, estilo industrial y llena de espacios para llevar nuestros coches. Antes del final, este Vapid Flash GT nos deja claro que a algunos vehículos que ya están dentro del juego también se les podrá poner nuevas modificaciones y tras apartarse el Obi Tailgater S, otro de los nuevos vehículos que saldrán el primer día. Para terminar, los dos personajes de los que habíamos hablado antes conversan con este otro viejo conocido, Moody Man, del DLC de Cayo Perico, que parece que le ha caído bien a Sam Hauser y que vuelve a hacer algún tipo de papel en este DLC. Ya veremos cómo de grande. Eso sí, nos dicen que nos dará toda una trama de nuevas misiones llamadas contratos, en donde tendremos que realizar robos mientras demostramos nuestras habilidades de conducción. Buena pinta tiene. Pues bien, hasta aquí el análisis del tráiler del DLC Los Santos Tanners, una nueva aventura en el aspecto que más gusta a los jugadores como son los coches y el tuning. Tiene muy buen aspecto este DLC y creo que hay bastantes ganas de probarlo, pero no tendremos que esperar mucho ya que será el día 20 de julio cuando sea lanzado. Comentadme qué os ha parecido y sin más, yo espero que os haya gustado. No os olvidéis de dejar vuestro comentario y un saludo y hasta la próxima. Adiós.